Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta masterclass. Y bueno, primero antes que nada presentarme, mi nombre es Tadmi Arbelo, soy filóloga y lingüista árabe. Muchos se preguntarán qué es filólogo, que no es una ciencia muy conocida por estos lugares, sí en filología de otras lenguas, pero no en el árabe. La filología se dedica, igual que la lingüística, al estudio profundo de la lengua y la cultura árabe, o sea, nosotros hacemos una vista, una visión, un descubrimiento de la cultura árabe por medio de sus letras, ¿no? De esa forma también trabajamos y profundizamos en el estudio de la historia, de la cultura y hasta de la religión como es el Islam también, que es muy importante. Bueno, además de esto, he cursado formaciones en estudios orientales como, bueno, egiptología, civilización fenicia, civilización persa, en instituciones muy reconocidas en España, en Argentina y en Chile. También comentarles que, bueno, soy la directora del Centro SEAT y, bueno, nos dedicamos a todo lo que es el estudio en profundidad de la cultura árabe y, bueno, tenemos sede en Uruguay, en Argentina y en Chile ahora. Así que bueno, la gente que vive en Uruguay, Chile y Argentina estén prontos que vamos a empezar a hacer capacitaciones presenciales, que sé que muchos ya estaban preguntando también. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que sería la introducción de la masterclass. Objetivos y visión de la masterclass. ¿Por qué voy a realizar esta masterclass? ¿Por qué estamos en esta especie de reunión de manera online? Bueno, uno de los objetivos es brindarles guía y asesoramiento sobre el estudio de la lengua y de la cultura árabe. Hoy en día tenemos mucha información en internet, mucho en la web, pero realmente estaría muy interesante buscar bien el enfoque según lo que están necesitando en este momento. En esa guía desarrollé una serie de cuestiones que vamos a ver más adelante, como algunas preguntas que se pueden estar haciendo o que quizás en su momento cuando empezaron el estudio del idioma y la cultura árabe, de la forma de acercarse, ya lo realizaron y bueno, estaría muy interesante volver a replantearlo también. Luego pasaré a también explicarles un poco de lo que consiste la metodología que trabajamos en el Centro SEAT con la formación del idioma. Muchos integrantes del grupo han estado consultando sobre la metodología, cómo es el estudio online, cómo es, si es por video, si tengo contacto con la profesora, si tengo evaluaciones, si alguien me escucha, si yo escucho, si está esa parte humana que es necesaria y que realmente cómo trato de realizar esta formación buscando ese equivalente al igual que estar en un salón de clases comúnmente conocemos desde lo que es el inicio de las formaciones de primaria y secundaria, donde estamos acostumbrados a tener el docente y bueno, todos los compañeros en la clase. Bueno, cómo tratamos de realizarlo de forma online y salvando las distintas distancias que tenemos también, ¿no? Bueno, y vamos a ver como para iniciar lo que es esta masterclass, un panorama general sobre los puntos más importantes a la hora de estudiar el idioma árabe. Son esenciales, como conocer el contexto histórico-social, el medio geográfico y la lingüística árabe. Dos de los términos que son sumamente importantes estudiar a la hora de ver el idioma y la cultura árabe son el término árabe y el término musulmán. Si bien vemos desde el inicio de la antigua Arabia la coexistencia de lo que es la etnia y después los creyentes de la religión del Islam, tienen muchos puntos en común, más que nada porque el Islam nace dentro de lo que es la sociedad tribal árabe. Pero bueno, ahora vamos a ver en detalle, que a continuación está aquí en este esquema también representado, y vamos a ver punto a punto la importancia de cada uno de estos términos. El árabe se relaciona con el concepto cultural étnico. Se les nombran así en principio a los nómades que llegaban de distintas partes para diferenciarlos de los sedentarios beduinos del desierto. Entonces, ser árabe nos habla de personas que comparten patria, idioma, tradiciones, costumbres y más. Entonces, estamos hablando que ser árabe es un concepto étnico. En cambio, musulmán, el ser musulmán habla de personas practicantes de la religión del Islam, o sea, se denomina a un concepto religioso, definiendo que cualquier persona de distinta nacionalidad puede practicar el Islam, o sea, estamos hablando de un concepto religioso. Muy distinto es el concepto étnico árabe y el concepto étnico musulmán. Para entender y comprender el idioma árabe es muy necesario también hacer un estudio de la cultura árabe previamente.
Para eso realizaré un breve análisis con lo que tiene que ver justamente con el contexto histórico-social, que es muy importante, el medio geográfico y la lingüística árabe. Siempre es importante en el estudio de toda lengua saber de dónde viene, saber su historia, saber qué factores interceden para que se logre esta lengua al día de hoy, conocer sus procesos, conocer su historia, conocer los gramáticos que trabajaron para perfeccionar esta lengua. Y en este caso justamente vamos a centrarnos en el primer punto, el contexto histórico-social. O sea, generalmente conocemos el mundo árabe o la cultura árabe de la antigua Arabia por el tema del Islam, ¿no? Como que asociamos mucho la religión del Islam. Pero tenemos que darnos cuenta que previamente a la llegada del Islam había una sociedad tribal, que ahora vamos a ver en algunas imágenes y algún mapa para ubicarnos también en tiempo y espacio, donde justamente observamos en uno de ellos, en un mapa donde indica al norte Arabia Deserta y al sur Arabia Félix, cómo se condicionaba la población y el poblamiento. Sabemos que cuando nos remontamos a pensar en el mundo árabe, en la antigüedad pensamos en ese desierto, en las tormentas de arena, todo lo que también nos ha mostrado un poco la televisión por medio de las películas, luego en documentales, ¿no? Y hasta el día de hoy que bueno, tenemos un trabajo un poco más especializado en lo que es la documentación e investigación del mundo árabe actual contemporáneo. Pero en la antigüedad tenemos muy poco material como para ver realmente cómo era esa vida inhóspita, ¿no? Les voy a hacer un pequeño resumen, no me quiero extender mucho porque estudiar la geografía y la historia del mundo árabe es muy linda, muy interesante, pero lleva bastante tiempo también. Hablamos de una zona deserta en el norte y en el sur de Arabia Félix. ¿Por qué se le decía Arabia Félix? Porque justamente tenemos la zona donde estaba Yemen y tenemos toda la ruta de la seda, ¿no? Todo ese gran comercio que teníamos civilizaciones como el antiguo Egipto y el imperio persa, donde pasaban por ahí, por toda esa zona, y había un gran comercio que también ahí vamos a ver cuando se menciona en la Cava, ¿no? En la Macam, que ahí justamente era donde estaba la tribu de los Quraysh, como para hacerles una pequeña vista de lo que era la sociedad tribal. Habían también pequeñas tribus de otras civilizaciones que más adelante se fueron formando, entonces era un conglomerado de varias tribus, ¿no? Había una minoría de tribus árabes, una minoría de otras pequeñas tribus de otras civilizaciones, pero bueno, no era que justamente el idioma árabe era la lengua franca de la península arábiga, no, porque realmente en ese momento, en esa época, que estamos hablando del año 400 antes de Cristo, eran una minoría, ¿no? Y bueno, se caracterizaban por ser nómades, sedentarios, algunos. Los nómades se dedicaban a ser comerciantes, eran los que llevaban las caravanas con los camellos. Los sedentarios eran los que buscaban zonas donde generalmente habían oasis y podían plantar y criar ganado, ¿no? Eran como las dos características que habían fundamentalmente en la forma de vivir de los árabes de esa época. El idioma árabe en la península arábiga alrededor del año 400 después de Cristo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en esta época, que se conoce también como la época de la Yahiliya o la época preislámica, tenemos un análisis donde ahí van a ver en el mapa, donde tiene la tribu Quraysh en el medio, que dice zona intermedia o Najid, ¿no? Idioma árabe mejor hablado, al norte, zona norte justamente dialectos cercanos al Hijaz, zona de Macá, y zona sur dialectos del Yemen. Por ejemplo, si queremos hacer un análisis de cómo se hablaba el idioma árabe en la antigüedad, cuando eran tribus, ¿no? Justamente vemos que en esta parte donde mejor se hablaba era en la zona central, o sea, dice que la tribu Quraysh, por más de ser los comerciantes que eran más respetados en toda la zona arábiga, también se caracterizaban por la forma del habla del idioma árabe más perfectamente. Llegó un momento que las tribus del norte y las tribus del sur trataron de mejorar su idioma árabe para tener buenas relaciones comerciales con esta tribu Quraysh, que eran los dominantes
en esa época. Cuando justamente vemos la forma de vida, viendo el contexto histórico, geográfico, lingüístico de lo que vendría a ser la sociedad tribal, tenemos algo que es muy interesante, que fue lo que caracterizó a la sociedad tribal, ¿no? A lo que es la identidad árabe. Es que fueron de tradición oral. O sea, ¿qué es la oralidad? Nosotros, en lo que es las formaciones también del SEAD, de idioma, hacemos lo que es la profundidad de este estudio de lo que es la oralidad, pero ahora les voy a comentar brevemente qué quiere decir todo esto y por qué es tan importante a la hora de conocer bien lo que es la etnia árabe. Tenemos entonces que habían una minoría de lo que eran las tribus árabes. Entonces, su forma de vivir, ¿no? Ya sabemos que, bueno, tenían escasez de alimento, de agua, tenían que vivir en un clima muy inhóspito. Y cómo tenía esa sociedad, cómo tenía la forma de, bueno, de pasar el conocimiento o pasar los relatos y las historias de aquellos que iban a venir, ¿no? O sea, todas las generaciones, ¿no? Cómo dejaban su legado, cómo dejaban esa identidad para las generaciones venideras. Tenemos que tratar de colocarnos en ese tiempo y espacio y entender cómo era la forma de vida, ¿no? Por eso tenemos que entender esta parte que es sumamente interesante para entender después lo que es la cultura árabe y el idioma, ¿no? Porque está muy condicionado muchos temas del idioma a también entender esto. Se le nombraba la cultura de fuego. ¿Por qué? Muchas veces pasaba esto, que había una tribu que generalmente tenían en alguna de las carpas ciertos alimentos, ¿no? Ganado, por ejemplo. Y en esa época pasaban muchas caravanas o personas que andaban errantes que venían de otras tribus, ¿no? Por distintos temas, ¿no? Pero lo que hacían era prender una fogata bien alta, y eso indicaba que en esa carpa, en esa tribu, había alimento. Entonces, de ahí esa persona extranjera de repente se acercaba y solicitaba comida. Eso quería decir que ahí justamente iba a tener dónde alimentarse, dónde descansar y pasar la noche. Y también tenemos dentro de lo que son las leyes del desierto, esta forma de lo que es la característica del árabe, de la hospitalidad, ¿no? Y tenían esa costumbre de que, bueno, llegaba un extranjero y no le preguntaban nada durante 3 días. Ahora, pasados los 3 días, sí, era como obligatorio preguntarle, pero también generalmente pasaba esto, que la persona podía irse y nadie reclamaba nada tampoco. Entonces, mirando esta cultura de fuego, también podemos ver que se reunían todas las noches y bueno, contaban muchas de sus vivencias, ¿no? Por eso vemos en lo que es literatura árabe clásica, la parte de lo que es la poesía preislámica, la característica de la oralidad. Es una cultura oral, o sea, transmitían por la palabra de generación en generación. Eran personas que tenían muchísima memoria porque no tenían dónde escribir en ese momento. No había ni siquiera alguna forma rudimentaria más que de repente hacer un tallado en una piedra, en una madera o en algún material rústico, porque no existía el papel todavía. Entonces, esta característica de contar sus desamores, sus viajes, sus experiencias, su jactancia, sus dolores, el amor a la amada, el amor al camello, porque eso era algo muy interesante también, de que ellos amaban su camello porque era su forma también de comunicarse con otras tribus, de ir por otros lugares y buscar la continuidad de su vida, buscar oasis, buscar agua, buscar alimentos. Era su forma de poder sobrevivir también. Era un gran amigo, era considerado así. Entonces tenemos que esta cultura de fuego, esta cultura de la oralidad que tenía la identidad árabe, era de transmitir a su descendencia toda su forma de vida, toda su historia, todo lo que ellos eran por medio de la palabra. Esto es muy interesante en la cultura árabe y comparando con otras civilizaciones podemos ver que de repente Egipto, ¿no? Que hoy en día es un país arabizado, pero es una civilización distinta como los persas, ellos dejaron grandes monumentos, dejaron muchos legados, ¿no? Que podemos ver desde la parte tangible, ¿no? Pero la cultura de la oralidad es propia de la identidad árabe.
esta civilización lo que tiene es esta característica de que lo conocemos hoy día por eso de lo que es la importancia que tiene en la poesía, en la literatura. Son los, podría decir, los más característicos en la mejor forma de la literatura, ¿no? La literatura mundial, ¿no? Podríamos decir también así. Ya tenemos un premio Nobel de Mahfouz, del egipcio, y ahora están por nominar otro premio Nobel más, así que no es en vano estos premios y creo que da también de una muestra de la identidad y la descendencia que ellos traen, ¿no? أم في كؤوسكما هم وتسفيد أصخرة أنا ما لي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه أني بما أنا شاك منه محسود نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمنا وما تفنى العناقيد صار الخصي إمام الآبقين بها فالحر مستعبد والعبد معبود ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء لي فيه عبد وهو محمود ولا توهمت أن الناس قد فقدوا وأن مثل أبي البيضاء موجود. El origen del idioma árabe. El árabe pertenece a la familia de las lenguas semíticas, término que proviene de Sem, que según las teorías teológicas, el árabe proviene de esta genealogía. Cuando nosotros realizamos el estudio desde el punto de vista filológico y lingüístico del idioma árabe, siempre buscamos el motivo de dónde nace la lengua, ¿no? Es muy interesante ver todas esas ramificaciones de lenguas que vienen, que nace el idioma árabe, ¿no? Como vamos a ver más adelante, pero justamente vamos a concentrarnos en este punto, ¿no? Que ver el estudio de dónde nace este idioma, justamente lo que tiene que ver con las teorías teológicas, ¿no? Teorías teológicas cuando estamos hablando de justamente todos aquellos documentos que se basan en lo que es, por ejemplo, la Biblia en el cristianismo, la Torá en el judaísmo y el Corán en el Islam. Estas tres religiones fundamentan que el origen del hombre viene desde la teoría teológica justamente de Adán y Eva, y de ahí toda la descendencia desde Sem hasta el día de hoy, que de ahí, de esa ramificación, es de donde nace la teoría justamente de que vienen de Sem, los árabes, ¿no? Igualmente cuando nosotros desde lo que es la universidad decimos, bueno, no podemos llevarnos por una teoría religiosa porque tenemos que ser un poco más neutrales. Entonces por eso vemos este punto que es importante, que dice así: el adjetivo semítico fue acuñado por el lingüista e historiador Schlosser en 1781, o sea que vemos que una persona desde un punto de vista neutral, académico, no tenía alguna inclinación religiosa, tomó y acuñó este término de semítico, porque bueno, estuvo estudiando la Biblia y el Corán en su momento como un libro que databa sobre historia, ¿no? Muchas veces podemos ver estos libros como un argumento religioso, pero también verlo como un material desde lo que es la literatura, ¿no? La historia. Y en este caso, académico fue la investigación que pudo realizar. También podemos ver que otras lenguas principales de esta familia, de lo que son las semíticas, son el acadio, ugarí, arameo y nabateo. Estas son lenguas, algunas vivas y otras muertas, porque se consideran que algunas ya no son practicadas, pero igualmente las personas que están en los estudios de las lenguas semíticas siguen trabajando en ellos. Pero bueno, no es un caso muy conocido acá en Latinoamérica tampoco. Más bien se ve por Europa y estos lugares que bueno, se dedican al estudio para de una forma u otra mantener un poco viva estas lenguas, ¿no? De aquí es importante ver de dónde nace el idioma árabe. Igualmente, nosotros en las formaciones del SEAD tenemos
lo que es la historia de la lengua árabe, donde venimos desde lo primitivo hasta el día de hoy, y ahí profundizamos un poco más en todas estas cuestiones que les nombré por encima para que tengan una idea. El idioma árabe en la actualidad. El idioma árabe es hablado por más de 160 millones de personas en un área que se extiende desde el Golfo Arábigo en el este hasta el oeste del Océano Atlántico. Es el lenguaje del Islam y más de 600 millones de personas lo utilizan como un componente espiritual vital en sus vidas diarias. O sea que podemos ver a grandes rasgos que el idioma árabe, por más que uno pueda verlo desde el lado de la etnia, desde los países, ¿no?, que tienen esta lengua como lengua franca, también vemos que el idioma árabe va creciendo, pero va creciendo por este fenómeno que se ha ido viendo como la expansión del Islam, ¿no? O sea que el Islam, más allá de un elemento religioso, hace también que el idioma árabe vaya creciendo y va en aumento también. En son de que hay más conversos al Islam, también crece el número de hablantes de lo que vendría a ser el idioma árabe, teniendo en cuenta que la mayor parte de los conversos son extranjeros también, ¿no? Porque tenemos acá en Latinoamérica también que crece mucho el número de personas conversas al Islam, que son del habla español. Consideraciones antes de estudiar el idioma árabe. Aquí adjunté una pregunta que puede ser algo básico, como por ejemplo para cuando se van a realizar los estudios de idioma árabe por primera vez, o generalmente muchos de ustedes que ya comenzaron el estudio del idioma ya se hicieron estas preguntas o similares, y los nuevos que de repente van a comenzar una formación o se están preguntando comenzar este año o el siguiente, pueden hacerse esta serie de cuestiones, ¿no?, según su necesidad a la hora de estudiar el idioma. Entonces la pregunta sería así: ¿necesitas estudiar el idioma árabe para? Y hay distintos puntos. Viaje o turismo, por ejemplo, tienes la oportunidad de viajar, ejemplo, a Egipto y vas a estar, bueno, de vacaciones o justamente, bueno, sale una salida con amigos, un paquete turístico. También existe la posibilidad de hacer un recorrido, ejemplo, en la zona del Magreb, comprar artesanías, ver lugares que de repente uno soñó y quiso desde pequeño, o de repente con compañeros de trabajo quieren hacer un viaje, porque les gusta, ¿no? Y porque es un lugar muy fascinante, ¿no? ¿Quién no quiere viajar a los países árabes alguna vez en su vida? Esa puede ser una de las condicionantes para poder estudiar el idioma árabe, porque más allá de lo que es el viajar, el conocer, el comprar, uno tiene también esa inquietud de poder hablar un poco con esa gente y preguntarle por qué tienen esta forma de vida, o qué es esto que están cocinando, o cómo hacen esta artesanía. Uno tiene que ir imaginándose toda esa forma de cómo va a ser ese viaje, cómo van a ir a disfrutar, pero también está la parte de la calidez humana, de poder llegarle al otro y saber mucho más de lo que uno generalmente va a buscar. Uno va con un son de una búsqueda de pasear, pero termina trayéndose mucho más, ¿no? La riqueza cultural, que eso es muy importante. Otro punto muy importante puede ser, por ejemplo, las personas que se dedican a la danza, como por ejemplo bailarines, profesores de danza, los músicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la música árabe, que quieren profundizar en conocimientos de la cultura árabe, por ejemplo, las canciones, también todo lo que tiene que ver el estudio de la historia, mucho de lo que es la historia de la cultura árabe relacionada a la danza, relacionada a la música. Hay mucha traducción, pero en inglés y en francés. Y del árabe al español no hay tanto material. Es muy escaso y cuesta bastante conseguirlo. Y a veces muchos somos pioneros en determinadas traducciones, en determinada investigación. O sea que esto del estudio del idioma árabe para poder abrir campo en la cultura árabe tiene muy pocos años. Esto es una ciencia que se viene abriendo, lo que es la traductología del idioma árabe al español. Es una ciencia que no tiene más de 40 años. O sea que todo esto es un campo nuevo.
Y es por esto que como estamos en un tiempo muy competitivo, también dentro de la danza y la música es muy necesario seguir perfeccionando, seguir yendo a la historia y poder perfeccionar todo lo que uno tiene y poder expandirlo para crecer más, ¿no? Para que crezcan las escuelas, para que crezca la música, las orquestas. Es fundamental ir al idioma de origen de la cultura que están representando. Otro motivo por el que estudiar el idioma árabe podría ser por trabajo o estudios académicos. Trabajo que vamos a ver más adelante algunos ítems que justamente hablamos de las posibilidades de trabajos que hay en son del estudio del idioma árabe. También lo que son los estudios académicos, por ejemplo, lo que es la historia, la arqueología, la egiptología y bastantes carreras que a veces para este lado de Latinoamérica no son tan conocidas, pero se están abriendo campo también. En ese sentido, son carreras muy importantes y muy necesarias también. Otro punto que es muy interesante en el estudio es en el caso de las personas que tienen descendencia árabe. Por ejemplo, tienen los padres, tienen los abuelos y quieren conocer de su raíz, quieren conocer de su historia, de su cultura, de las costumbres y también se acercan y bueno, es necesario a veces conocer de dónde venimos, ¿no? Para saber hacia dónde vamos. Ese puede ser otro buen motivo también para el estudio del idioma y la cultura árabe. Luego también tenemos la religión del Islam, aquellos que son practicantes o aquellos que están iniciándose en el Islam necesitan tener un buen idioma árabe, Fushha, una buena pronunciación, una buena caligrafía. Es un estudio más exigente también porque lo requiere la religión también. Luego tenemos el punto que sería el último que está detallado en el esquema, que es en el caso de las personas que no concuerdan con ninguno de los puntos anteriores, pero tienen un gran interés general. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, ni viajan, ni bailan, ni van a hacer estudios, ni tienen descendencia, ni son practicantes del Islam, pero sí son personas que les interesa mucho la cultura en el sentido de la investigación desde la antropología. Hay muchas personas que no necesariamente tienen que ir a la universidad, no tienen que ir a la facultad, lo que a veces llamamos las personas que son autodidactas, ¿no? Empiezan como una forma de autodidacta y terminan sabiendo de muchas ciencias. Hay personas que tienen esa curiosidad, esa intelectualidad que es muy importante y es lo que le da la apertura del conocimiento en muchos campos. Hay personas que concuerdan con este último punto y me parece que es sumamente importante porque puede abrir un gran abanico en lo que es el estudio del idioma y la cultura árabe. Este punto como que deja muy al descubierto qué es lo que puede llegar a abrir a futuro también. Entonces, cualquiera de estos puntos y otros puntos que puedan considerar a la hora de decidir o analizar o ver por qué se acercan a ver esta masterclass, por qué tienen esa similitud de querer aprender el idioma y la cultura. ¿Qué se han preguntado de todo esto o qué otras preguntas se han formulado? Que me gustaría que la compartieran también después en los comentarios. Y saben que también aquí está adjunto que según el objetivo que tengan a raíz de esto para los que se plantearon comenzar o ver la posibilidad de empezar a estudiar, que según cómo te perfecciones, según lo que quieras ver también del idioma, es cómo se direccionará tu formación. Para ello puedes consultar los planes de estudios del SEAT. O sea, también te proponemos que, más allá de lo que es la masterclass que te brindo en este sentido, como una guía y un asesoramiento, que puedas también tener en cuenta que aquí puedes tener una buena formación en el sentido de que consultes y veas los planes, si te convienen, si te gustan y si no, siempre vamos a seguir en contacto, que para eso estamos, para compartir. ¿Por qué estudiar el idioma árabe? En 1974 la ONU adoptó el árabe como uno de los 6 idiomas oficiales. Los elementos de Medio Oriente afectan nuestra vida diaria y solo a través del estudio del idioma árabe se puede obtener el conocimiento necesario
sobre las fuerzas culturales, religiosas y políticas que motivan a los habitantes de esa región vital, ideas que nuestros medios de comunicación monolingües rara vez nos proporcionan. Mucho de la información que nos llega hoy día desde Medio Oriente es por medio de, algunos informativos, la radio, la televisión, las redes sociales también como Facebook, y a veces pueden manipular la información. Esto uno lo puede comprobar mirando algunos canales del mundo árabe y hace una comparación y lamentablemente a veces no nos brindan toda la información. Eso lo pueden comprobar también ustedes. No es necesario a veces saber el idioma árabe para uno darse cuenta. A veces traduciendo en el inglés y en francés pueden hacer esa comparación. Pero sin lugar a dudas que saber el idioma árabe es saber realmente lo que están diciendo, ¿no? Ahí no escapa ningún dato. Bueno, otro punto importante sería que Medio Oriente es también la cuna del nacimiento de 3 religiones monoteístas, como el Islam, el cristianismo y judaísmo también. Además contiene también algunos de los sitios arqueológicos y religiosos más grandes del mundo. Es el lugar de 2/3 de las reservas mundiales de petróleo conocidas y además es simplemente rico en culturas interesantes y gente cálida y hospitalaria. ¿Quién no tiene un amigo árabe, así sea por las redes sociales? Son personas muy amables. Generalmente yo tengo amistades en la zona del Magreb y son personas muy cálidas. Siempre te invitan a ir a conocerlos o a que ellos vengan para estos lados de acá. Es gente realmente que te llega realmente, sí. Muy cálidos son. Bueno, un buen conocimiento del árabe mejorará enormemente el disfrute de sus viajes y de allí su capacidad para trabajar e interactuar de manera efectiva con las personas que hablan el árabe. Este punto, recordando lo que vendría a ser justamente uno de los motivos por qué uno podría estudiar el idioma árabe. Si uno quiere viajar, no se va a perder esa oportunidad de poder interactuar e intercambiar ideas, pensamientos y hasta mismo costumbres y formas de vida, ¿no? Con esas personas que viven en ese lugar que uno tiene a veces tanta fascinación por ir y conocer. Esa es una de las virtudes que uno puede tener también al conocer el idioma árabe. Otro de los puntos más importantes en este estudio es que vamos a ver algunas de las carreras que sería muy interesante que tengan en cuenta para aquellos que están pensando en hacer un estudio más profesional con el idioma árabe, y esto les puede abrir campo para poder comprender otras posibilidades también para aquel que quiera formarse y también ver cómo su forma de vida, su sustento también, ¿no? Bueno, aquí les voy a nombrar y sería: el estudio diligente del árabe puede llevar a carreras emocionantes en varios campos. Las siguientes son solo algunas de las muchas posiciones abiertas para el hablante árabe. Por ejemplo, en comunicación: corresponsal extranjero, periodista, traductor. Más que nada hoy en día, con todas las noticias que tenemos del mundo árabe, créanme que tengo conocimiento de que se necesitan traductores. Luego, otro punto: finanzas internacionales, bancario internacional, consultor internacional, analista de riesgos políticos. Otro punto sería en la industria: gerente de relaciones gubernamentales para empresas petroleras, analista de mercado para empresas exportadoras. En el gobierno, como funcionario del servicio exterior, oficial de programas de desarrollo, analista de inteligencia, especialista en relaciones gubernamentales, traductor e intérprete. En este punto, lo que es el gobierno incluye también lo que son las embajadas y los consulados. Siempre están necesitando personal. A veces contratan de su propio país, pero tengo conocimiento también de que en el país donde están trabajando a veces hacen llamado, pero lamentablemente no hay muchas personas formadas en el idioma árabe y hay puestos de trabajo que ha llegado a mis oídos también que lamentablemente no hay personas capacitadas. Por eso, con todo esto, les invito a que consideren que sí, más allá de lo que es un gusto cultural del idioma, es un trabajo bastante formal y muy buen pago también. Otro punto importante
es en el campo del derecho, como consultor contractual y corporativo. También en lo que requiere con la academia, los estudios académicos, los puestos de docencia e investigación también, lo que es la literatura, la traducción, las formaciones en idioma, como en mi caso también que soy filóloga, lingüista, pero también profesora de idioma y cultura árabe. O sea que hay muchos campos que no hay que menospreciar, hay que pensar bastante y ver hacia dónde uno quiere llevar todo esto, ¿no? ¿Cómo estudiamos el idioma y la cultura árabe en SEAT? ¿Cómo trabajamos de manera online? Bueno, aquí a continuación van a ver una especie de esquema donde dice metodología de formación en idioma árabe, materiales de estudio, nuestra plataforma web para descargar. Las personas que estudian con nosotros acceden a nuestra web mediante un código de acceso y el link para que puedan ingresar y allí se encuentran con videos tutoriales de cada lección, con videos educativos documentales, audios para la práctica de pronunciación, PDFs con la explicación de cada lección. Más allá de lo que es la práctica, también vemos la teoría, vemos la historia, la geografía, vemos lingüística. Sea cual fuera tu objetivo a la hora de estudiar el idioma árabe, siempre vamos a ver de esta manera una formación más integral, más completa. Importante a destacar también es el seguimiento de tutoría personalizada e individual con cada alumno con una coordinación previa de día y hora para llamada por WhatsApp. Generalmente siempre tenemos esta instancia de una vez por semana tener ese seguimiento, cómo vas con los materiales, escuchar también las pruebas de lo que es la pronunciación y así poder tener un buen estudio. Otro punto interesante también son las evaluaciones oral y escrita, entrega de certificado previa aprobación de exámenes según el nivel cursado. Cada evaluación que realizamos, que es una vez por semana, tiene sus prácticas, tiene sus tareas, tiene su análisis que vamos viendo con el seguimiento de la tutoría y también, cada examen que justamente sería uno por mes. Igualmente está todo condicionado según la formación. Hay muchos programas que tenemos a disposición en el centro y para los interesados que quieran ver la info pueden mandar al mail que está adjunto en una de las diapositivas también. info.seat@gmail.com o también nos pueden enviar un mensaje por Facebook. Acá como pueden ver les presento la plataforma con los materiales ordenados por carpeta, lecciones, diálogos, documentales, biblioteca, que sería esa parte, cómo pueden acceder, leer los materiales desde la plataforma, pero también descargarlo para que lo puedan imprimir. Muy importante, pueden acceder desde el teléfono, desde el celular, desde la tablet, desde la laptop, desde cualquier dispositivo móvil también. También les adjunto aquí también lo que serían dos videos de cómo son algunos de los tutoriales educativos que presentamos en la plataforma.
El alfabeto árabe consta de 28 consonantes. Dentro de ellas tenemos las 3 semiconsonantes, también conocidas como las 3 vocales largas, alif, waw y ya. Ahora principalmente lo que vamos a ver en este video serían la pronunciación de cada una de estas 28 consonantes y también una característica fundamental para tener en cuenta las 6 letras aisladas. ¿Por qué le llamamos así? Porque cuando veamos específicamente el video de las letras aisladas, vamos a ver la característica de que cada una de las letras del alfabeto lleva una posición determinada en la escritura. En cualquiera de las palabras que vayamos a trabajar en el vocabulario, vamos a ver cómo las letras del alfabeto cambian la forma en inicial, medial y final. Entonces, estas 6 características lo que tienen es que cuando van a trabajar dentro de una de las palabras, pueden perder su forma original y parecerse a alguna del resto de lo que sería el alfabeto. Por eso se les llaman aisladas. Bueno, ahora vamos a escuchar la pronunciación de cada una de las aisladas y después continuamos con el resto del vocabulario del alfabeto. Lif. Lif. Esa sería la alif hasta la waw. Dal. Dal. Ra. Zay. Wow. Ahora continuamos con el resto del alfabeto, siguiendo por la kaf. F. Lam. Mim. Nun. Ha. Ta. ظا. قاف. باء. غين. عين. ضاد. حاء. خاء. سين. شين. صاد. جيم. ثاء. ثاء. جيم. ياء. Como forma inicial, más que nada es para conocer la pronunciación breve de cada una, pero es aconsejable que para poder pronunciar bien cada una de las letras del alfabeto se logra con la práctica de el trabajo de la pronunciación de las palabras, o sea que puntualmente no es exigido que ya se sepa pronunciar bien las letras, ¿no? Sino que cuando vamos a pronunciar las palabras, ahí se logra la mejor pronunciación de cada una de ellas. Las letras aisladas son 6 y su característica principal, como voy a leer a continuación, es la siguiente. Las letras aisladas son 6: Ra, Sai, Dal, Tal, Alif y Waw. Se les nombra así dada su característica en la escritura. Al unir alguna de ellas en una palabra, cuando cambia su forma, son similares a otras del alfabeto árabe. Nota ver letras inicial, medial y final. Ahora a continuación vamos a ver la plantilla que corresponde a esta nota. En sí, la característica que tiene, como habíamos visto en el video anterior, del alfabeto y la pronunciación de cada una de las consonantes, este grupo de las 6 aisladas se les nombra así dado que cuando van a escribirse dentro de esa palabra, como ya mencionábamos, cambian su forma y se pueden confundir con las restantes consonantes. Es por eso que ahora vamos a ver la siguiente planilla. Entonces, tenemos acá la plantilla donde podemos ver en la siguiente línea que se ven las letras de forma aislada. Estas serían aisladas. Y vemos cómo cambia de forma a inicial, medial y final. O sea que la letra alif, bueno, siempre queda en esta forma. Cuando la encontramos en la escritura de una palabra y termina lo último, la alif, la encontramos de esta forma, ¿no? Esta línea de aquí abajo es la continuación.
Cuando encontramos la ba, que es la siguiente, al iniciar una palabra la hemos escrito así. Cuando está en el medio de la palabra quedaría de esta forma, y cuando está al final de la palabra quedaría de esta forma. O sea, así pasa con todas las letras del alfabeto. Van cambiando la forma, ¿no? Desde el inicio, en la mitad de la palabra y al final de la palabra. Entonces, es fundamental que se tenga en cuenta, por ejemplo, en las primeras prácticas de escritura, tener a mano esta planilla, ¿no? Que nos va a seguir de bastante guía para poder no confundir. A veces se puede pensar que es difícil memorizar tantos grafemas, pero después con la práctica uno ya lo hace de forma inconsciente y les va a servir de bastante guía tenerla cerca, al igual que, bueno, la planilla de las letras aisladas, la planilla del alfabeto y la planilla de esta forma que se divide en 3. Bueno, siguiendo con el material, ahora les mostraré por qué es esencial que estos puntos, por ejemplo, como ven acá abajo en la ba, estos puntos que pertenecen a los signos diacríticos, los grafemas auxiliares, es importante que siempre se escriban y ninguno falte, ¿no? Si se puede correctamente, justamente en el medio de la letra o al iniciar acá o al medial, que estén bien puntuados y bien dibujados, porque se puede confundir con otra de las letras del alfabeto. Acá, por ejemplo, tenemos lo que sería la letra ba, la ta, sa, nun y ya. Estas, por ejemplo, podemos observar que tienen la forma bastante similar, ¿no? Son distintas letras, pero tienen la forma similar. La ya es un poco distinta, pero cuando está de cierta forma colocada en una palabra, ella cambia. Entonces, lo que puede diferenciar son los puntos también. Hay que observar esto también y tener en cuenta. باء تاء ثاء نون ياء. Entonces, para esto es fundamental tener en cuenta siempre que no pueden faltar los puntos, que tiene que tener la posición correcta y siempre a mano lo que serían las tablas para poder tener una correcta escritura.